Buenos días, mi sesión de hoy, como veis, va a tratar sobre los body packers. A raíz de varios casos que hemos visto en el servicio recientemente y en vista de que probablemente nos vamos encontrando cada vez más casos, pues pensé que sería interesante quizá hacer un resumen sobre qué papel tenemos los radiólogos en todo este asunto que a priori puede parecer más legal que médico. Bueno, empezando por el principio, porque quizá puede que no sepa, como yo hasta hace muy poquito, qué es esto del body packing. El término body packing hace referencia al transporte de drogas ilegales en forma de cuerpos extraños intraabdominales con fines de contrabando de narcotráfico. Y aquellos que realizan esta práctica pues se van a denominar body packers, coloquialmente conocidos más como mulas, correos, culeros o swallowers. Y sobre todo a nivel conceptual es importante que sepamos distinguir estos, los body packers, de los body stuffers, que se conocen también como mini packers o tragadores rápidos y son aquellos sujetos portadores de cuerpo extraño tras la ingesta compulsiva de estos justo antes de ser sorprendidos por los agentes de la ley. Estos suelen ingerir mucha menos cantidad de droga, pero al ser algo rápido que no está planeado, la mayoría de estas drogas están en envases que no han sido diseñados originalmente para su ingesta, con los riesgos médicos que ello conlleva, que son mayores. Y luego están los body pushers, que son aquellos que ocultan los paquetes en cavidades u orificios anatómicos como el recto, la vagina o las orejas. Europa representa el mercado de más rápido crecimiento en el mundo de cocaína y de heroína transportada mediante este método debido a su estratégica localización. La droga es transportada fundamentalmente desde Sudamérica y desde el norte de África, y los medios más utilizados pues, son el aéreo y el marítimo. España constituye una puerta de entrada importante para el tráfico europeo de droga, precisamente por su localización, pero es que además es uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo. Por eso esta práctica pues no deja de aumentar. Y en concreto Cádiz, todos los que vivimos aquí al menos lo sabemos, es una puerta muy importante de entrada de droga a España, fundamentalmente desde el norte de África. Es por eso que tenemos que estar familiarizados con este tipo de pacientes. ¿Y qué transportan los body packers? Pues la sustancia principal de este tipo de mercado es la cocaína, seguida de la heroína, de la metanfetamina y con mucha menor frecuencia del cannabis. Los body packers suelen llevar en su cuerpo aproximadamente 1 kilo de droga repartida entre 50 a 100 paquetes de entre 5 y 10 gramos de droga cada uno. El material principal usado para la envoltura de la droga va a ser el látex, aunque en los últimos tiempos, debido a que se conocen mejor los métodos que utilizan, los traficantes también están desarrollando nuevas técnicas para intentar reducir la radiodensidad de los paquetes y con ello pues, dificultar su detención en las pruebas de imagen. Para ello están utilizando materiales como el papel de aluminio, el papel carbón o envolturas de plástico alimentaria, entre otras. Tenemos que saber que el tipo de envoltura que tenga la droga va a ser clave para predecir su riesgo de rotura. Y es que inicialmente, ahora ya se ve con mucha menos frecuencia, los paquetes eran fabricados a mano, con dedos de guantes de látex o con preservativos, con lo que podemos imaginar pues, su poca resistencia. Se rompían con mucha frecuencia y por eso esta técnica tenía una alta morbimortalidad. En los últimos años se ha constatado un importante descenso de la morbimortalidad de estos body packers debido sobre todo al mejor empaquetado de la cocaína, utilizando actualmente máquinas bastante precisas para ello. Los paquetes de cocaína, que ya sabemos que es la droga más utilizada, se clasifican según la clasificación de McCarron en 4 tipos en función de varios parámetros. El formato de la droga, el material de envoltura, las capas que tenga, el anudado, la radiodensidad y la resistencia global del paquete. Bueno, he dejado aquí la tabla simplemente para que la tengáis, aunque realmente nosotros no necesitamos conocer tanto detalle, simplemente pues saber que el tipo 2 es el más frecuente. Lo que sí que tenemos que tener claro es qué presentaciones clínicas tienen estos pacientes. Bien, los body packers podemos dividirlos en 2 grupos según la clínica que presenten. La mayoría, hasta casi un 90%, van a estar asintomáticos, no van a tener nada de nada. Se encuentran perfectamente. Estos se van a manejar de forma conservadora, siendo el objetivo terapéutico la evacuación de todos los paquetes sin que ocurran complicaciones. Para ello normalmente se le va a administrar laxantes, habitualmente el polietilenglicol,
y los van a mantener en observación durante al menos 24 horas. Sin embargo, el mayor riesgo clínico de estos pacientes es que presenten lo que se conoce como el síndrome de body packing, que se define como un cuadro de oclusión intestinal y o intoxicación secundaria al transporte de droga en el tracto digestivo. Realmente este síndrome afecta a pocos bodypackers, entre 1 y un 9% de ellos, pero cuando se da puede tener complicaciones graves, aunque la mortalidad global no va a superar el 1%. En cuanto al síndrome de body packing por oclusión intestinal, tenemos que saber que en su patogenia intervienen dos componentes. Uno de obstrucción mecánica, siendo las localizaciones más frecuentes aquellas más estrechas, donde los paquetes pues, se pueden quedar atrapados, y estas son el ilion terminal, el píloro y el ángulo esplénico del colon. Y luego otro componente de parálisis intestinal, de adinamia, que es secundaria a la ingesta de fármacos antiperistálticos que estos bodypackers toman para evitar la evacuación de los paquetes mientras están transportándolos de un país a otro. Y las consecuencias, pues las sabemos todos, ¿no? Riesgo de perforación intestinal, peritonitis, shock séptico, broncoaspiración de paquetes de pequeño tamaño, etcétera. El manejo que se hace con estos pacientes inicialmente va a ser conservador y expectante, los dejan en dieta absoluta con sueroterapia, les suspenden el tratamiento laxante y los monitorizan estrechamente. Porque muchísimas veces se va a resolver este cuadro solo simplemente con esto, pero en caso de que no mejore, de que empiecen a complicarse, de que tengan síntomas de sufrimiento intestinal, de shock, o bien que en un plazo de 4 o 5 días no expulsen los paquetes, pues habría que hacer una laparotomía urgente para extraerlos manualmente. Y luego, en cuanto al síndrome de body packing por intoxicación, tenemos que saber que aunque se presenta con bastante menor frecuencia que la oclusión intestinal, debido sobre todo, como he dicho, a la mejora en la envoltura de los paquetes, cuando se produce tiene una alta tasa de mortalidad, falleciendo más del 50% de los pacientes, ya que la intoxicación por cocaína no tiene antídoto. Y además también se ha demostrado que puede existir intoxicación sin haber rotura de los paquetes, simplemente por pura difusión transmembrana de la droga a través de las capas del paquete que lo envuelve. Por lo que es importante diagnosticar esta intoxicación a tiempo. Lo que se va a producir es un síndrome simpático mimético con hipertermia, con convulsiones, arritmia, infarto, ictus, etc. Y como he dicho, pues no tiene antídoto, por lo que el tratamiento no va a poder ser otro que sintomático y de soporte normalmente en la UCI. Conociendo ya las complicaciones tan graves que tiene el transporte de droga en el organismo, es lógico pensar que cuando se sospecha que una persona tiene en su interior paquetes con droga, el diagnóstico se realice lo más rápido posible. Y es justo aquí donde entramos los radiólogos en juego, que la mayoría de veces tenemos un papel clave y determinante. Ninguno tenemos duda de la necesidad y utilidad de las pruebas de imagen si está en riesgo la salud del sujeto, es decir, si la indicación es médica. Pero las dudas vienen en aquellos sujetos que son traídos por la Policía Nacional totalmente asintomáticos, por los cuales nos piden pruebas de imagen simplemente por la implicación legal que tiene sin una causa médica en ese momento. Ahí fue cuando también en nuestro servicio pues, empezaron a surgir las dudas de hasta qué punto estas pruebas de imagen se deberían realizar con carácter urgente o no, si es indispensable el consentimiento informado del paciente o no, teniendo en cuenta también la radiación ionizante que implica la realización de alguna de estas pruebas. Bueno, para resolver estas cuestiones legales, aparte de lo que dice en la guía y artículos, pues también he hablado con un policía nacional de la línea. Y en resumen, estas pruebas sí que tienen un carácter urgente. ¿Por qué? Pues tanto por razones legales, porque una persona no puede estar bajo arresto por tiempo prolongado mientras no se demuestre el delito del que se le acusa y por ello es necesario en estos pacientes intentar confirmar la presencia de droga en el organismo cuanto antes, sino porque también, existiendo esa sospecha de ser portadores de droga, aunque estén completamente asintomáticos, en caso de que de verdad tuvieran esa droga a nivel intraabdominal, tienen en su interior un cuerpo extraño potencialmente dañino para su salud. Y las complicaciones de intoxicación por rotura, de obstrucción de estos pacientes siempre van a aumentar conforme aumente el tiempo que permanecen en el organismo.
Y si nos negáramos a hacerle estas pruebas y le pasara algo al paciente, pues la responsabilidad médica, y no solo la médica, sino también la legal, recaería sobre nosotros, por lo que sí, tenemos que hacerla y valorarla con carácter urgente. Y luego, ¿es necesario el consentimiento informado, teniendo en consideración que para algunas de estas pruebas se va a administrar radiación ionizante? Bueno, pues esto depende de la regulación de cada país o de cada zona. En Europa, en todos los países, incluida España, excepto Suecia, bueno, y antes Gran Bretaña, no es imprescindible tener el consentimiento informado del paciente para la realización de las pruebas de imagen. O sea, es decir, siempre obviamente se le va a explicar y se le va a preguntar al paciente primero. Y de hecho, normalmente suelen colaborar al principio. El típico paciente que nos traen, eso suele colaborar, aceptar las pruebas de imagen normalmente para demostrar su inocencia, pero habitualmente, si de verdad son culpables, suelen también estar aleccionados por las mafias para acabar dificultándonos el trabajo de reconocimiento de los paquetes. Bien sea pues moviéndose durante las pruebas, respirando rápido, fingiendo ataques de ansiedad, etc. Pero el caso es que en caso de que no quisieran dar su consentimiento, en España no es necesario ese consentimiento para la indicación legal y judicial de esta prueba de imagen. Así que se podrá realizar simplemente pues, por razones legales. Las pruebas de imagen tienen, por tanto, como objetivo intentar visualizar los paquetes. ¿Y cómo van a ser esos paquetes? ¿Qué es lo que en realidad estamos buscando? Pues esto. La forma y el tamaño de los paquetes realmente va a depender del método de producción, según estén hechos a mano o mecánicamente. Como en la actualidad la mayoría están hechos por máquinas, van a tener típicamente más o menos la misma forma y dimensiones todos, rectangulares, ovoideos y con una longitud de 2 a 6 centímetros aproximadamente. Luego, en los hechos a mano también se puede observar un nudo en los extremos. ¿Y qué pruebas entonces vamos a utilizar para intentar visualizar estos paquetes? Pues las 4 de las que se disponen en la mayoría de los hospitales, que son la radiografía simple, el TAC, la ecografía y la resonancia magnética. Vamos a ir viendo la utilidad de cada una y cómo reconocer con más facilidad la droga según la técnica diagnóstica. La primera prueba que se debe realizar y la más utilizada en casos de sospecha de body packing va a ser la radiografía simple de abdomen, la cual debe realizarse siempre en decúbito supino. Y solo en caso de sospecha de obstrucción intestinal se añadirá otra proyección en bipedestación además de la de supino. Es una prueba que tiene una sensibilidad bastante alta, entre el 75 y el 95% para detectar los paquetes de droga, los cuales vamos a ver como imágenes rectangulares ovaladas con densidad de partes blandas, como vemos en la imagen, rodeadas de un halo de densidad aire. En ocasiones los paquetes pueden ser muy difíciles de distinguir de las heces y podemos dar por paquetes lo que en realidad son heces pues, más espesas y más densas, y esto puede llevar a falsos positivos. Otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta para no atribuir como paquetes lo que no son, la presencia de calcificaciones intraabdominales, litiasis vesicales o cuerpos extraños. Sin embargo, lo que más suele ocurrir y también lo que quizá nos suponga a nosotros como radiólogos más retos son los falsos negativos, es decir, no ver los paquetes de droga cuando el sujeto verdaderamente sí los lleva. Y esto puede ocurrir y depende mucho de la experiencia del radiólogo en primer lugar, y por eso tenemos que estar familiarizados con estas imágenes, de la calidad técnica de la imagen, de la colaboración del paciente, pero sobre todo de las técnicas de envoltura modernas que, como hemos visto, utilizan actualmente materiales como el aluminio para disminuir la radiodensidad de los paquetes y que no sea más difícil visualizarlo, y también del tipo de droga y del método de producción, ya que se ha visto que aunque el hachís, la heroína y la cocaína pueden tener la misma densidad en las pruebas de imagen, que habitualmente pues era hiperdensas, más densas que las heces, según la sustancia con la que vaya mezclada y la forma en la que estén, pueden variar su densidad. Así, mientras que el hachís, en la forma en la que más se utiliza, continúa viéndose hiperdenso más que las heces, la cocaína empaquetada en polvo, que es como más se usa, en las pruebas de imagen disminuye bastante su densidad, teniendo una densidad parecida al agua o un poco menos incluso, y la heroína empaquetada en polvo también, que es como más se utiliza,
cae drásticamente su densidad hasta verse parecida a la densidad del aire. Algunos ejemplos de esto que estoy hablando es esta radiografía de abdomen, por ejemplo, que aunque tiene bastante mala calidad, se le hizo a un hombre sospechoso de portar droga a nivel intrarrectal. Aparentemente nos puede parecer normal el luminograma, lo poquito que se ve, con presencia de heces, también pues de aspecto normal. Sin embargo, si ampliamos la imagen y nos fijamos detenidamente en el área del recto, podemos apreciar imágenes de densidad de partes blandas parecidas a las heces, aunque un poquito más densas, pero sobre todo nos llama la atención que tienen morfología ovalada y son muy similares una a otra y esto pues las hizo altamente sospechosas de paquetes que acabaron confirmándose después. Este otro caso, también con una calidad un poco regulera, de una radiografía de abdomen o pélvica casi, de un paciente también sospechoso de portar droga, nos puede parecer a priori normal, sin llamarnos nada la atención en el luminograma. Sin embargo, precisamente si ampliamos la pelvis y si miramos con detalle, podemos observar 5 imágenes radiolúcidas bien definidas de morfología esférica que se correspondían con paquetes hechos a mano de heroína, introducidos vía rectal en este sujeto. Y que, pues claramente, si no estamos familiarizados con este tipo de imágenes, nos podría pasar por aire intestinal sin ningún problema. Porque además, si recordamos, la heroína empaquetada en polvo, que es como más se usa, tiene una densidad muy parecida a la del aire, lo que dificulta muchísimo su distinción. Existen unos signos radiológicos que sí que nos pueden ayudar a detectar estos paquetes y que debemos buscar porque son bastante característicos. Estos son el signo del doble condón, que hace referencia a un halo radiotransparente alrededor de la estructura ovalada que se debe al aire atrapado entre las capas del envoltorio del paquete, como vemos en la imagen. El signo del paralelismo, que es la alineación paralela y rígida de estas estructuras en la luz intestinal. Es un signo que es bastante poco frecuente, pero muy específico de paquete de drogas, si lo vemos. El signo del tic-tac, que hace referencia a la visualización de varias estructuras ovaladas o esféricas juntas, de bordes lisos. Aquí otra imagen del signo del tic-tac. Y por último, el signo de la roseta, que es una imagen radiotransparente que pues, tiene forma de roseta, como su nombre indica, en continuidad con los paquetes, que se debe al aire atrapado en la zona del anudado. Y este signo ya en realidad se suele ver poco porque es característico de los paquetes que están hechos a mano. Aquí otro ejemplo de otro paciente sospechoso de portador de droga intraabdominal. Esta es la primera radiografía que se le hace a su llegada a urgencia, donde pues, se aprecian pues, innumerables cuerpos extraños, radiopacos, bien definidos, densos y ovalados, ocupando todo el tránsito intestinal, con algunos de ellos el signo del doble condón. Y esta es otra radiografía del mismo sujeto a las 48 horas después de la evacuación de los mismos, con desaparición de todas esas imágenes y donde vemos una radiografía completamente normal. Luego el TAC, que la tomografía computarizada se está convirtiendo en la técnica diagnóstica de primera línea debido a su elevada resolución y a que permite ver las estructuras intraabdominales sin superposición de las mismas, con una sensibilidad que llega casi al 100%. Sin embargo, no termina de ser considerada la técnica gold estándar, pues por los contras de siempre del TAC, que es el mayor coste y una elevada radiación ionizante. Sí que va a estar indicada y nos las pueden pedir en caso de que la placa de abdomen, que debe ser siempre la primera prueba a realizar, sea negativa o bien dudosa y continúa habiendo una alta sospecha de que esa persona tenga droga en el tracto digestivo. ¿Cómo vamos a ver los paquetes en el TAC? Pues como imágenes o estructuras hiperdensas de morfología redondeada o ovalada, perdón, que habitualmente van a estar rodeadas de una pequeña cantidad de aire. Además, el TAC va a ser también la técnica más útil para ver las complicaciones que hemos estado revisando antes, que pueden ocurrir en estos pacientes. El protocolo para hacer el TAC en estos casos.
Importante que lo recordemos. Un TAC de abdomen simple, sin contraste. Sin contraste oral, sin contraste rectal y también sin contraste intravenoso. Nada de contraste. ¿Por qué? Pues porque los medios de contraste oral o rectal que solemos administrar, como el Vario o el Gastrografin, pueden tener una densidad parecida a los paquetes de droga e incluso pueden dificultarnos su visualización. Pero es que además estos agentes estimulan normalmente la peristalsis y ocasionan una afluencia intestinal que se traduce en diarrea y que estaría totalmente contraindicado en caso de obstrucción. Y el contraste intravenoso, ¿por qué no se pone? Pues porque no aporta nada, no aumenta la sensibilidad en la visualización de los paquetes y por tanto nos lo ahorramos y también nos ahorramos las complicaciones que pueden estar derivadas de su administración. Sin embargo, en caso de que se sospeche obstrucción, sufrimiento de asa, peritonitis, perforación o cualquier complicación, sí que estaría indicado realizar el TAC abdominal con contraste intravenoso. ¿Y qué pasos debemos seguir para una óptima valoración del TAC y así conseguir visualizar los paquetes? Pues lo primero de todo es mirar el Scout. Tenga o no tenga placa de abdomen, que siempre debería tenerla, pero si no la tiene todavía más, mirar el Scout, porque nos puede dar una primera visión global del luminograma y ayudarnos mucho. Lo siguiente, una vez que tengamos el TAC hecho, es esencial que evaluemos con detenimiento todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto. Y en caso de las mujeres no debemos olvidarnos también de valorar la cavidad vaginal. ¿Y qué vamos a buscar? Pues estos paquetes, esas imágenes ovaladas rodeadas de una pequeña cantidad de aire. Y también vamos a buscar los signos radiológicos clásicos, típicos, que son exactamente los mismos que los que hemos visto en la radiografía simple. El signo del doble condón, el signo del paralelismo, el signo del tic-tac y el de la roseta. Va a ser muy útil que utilicemos las reconstrucciones multiplanares para correlacionar lo que veamos en los distintos planos y además para una mejor visualización, aparte de la ventana de abdomen clásica, es recomendable que utilicemos la ventana de pulmón, porque con ella se consigue distinguir algo más los paquetes de las heces, que muchas veces pueden tener la misma densidad, quedando con la ventana de pulmón las heces un poquito más hipodensas que los paquetes que se ven algo más densos. Por último, aunque esto ya sea un diagnóstico un poco más fino, hay que tener en cuenta que, igual que en la radiografía simple, como hemos visto, según la sustancia contenida en el paquete, la densidad va a ser diferente. Vuelvo a dejar por aquí la misma tabla que puse antes, pero ahora recalcando las densidades en el TAC, donde podemos ver que el hachís se va a ver muy hiperdenso, mientras que la cocaína tiene una densidad similar a la grasa, hipodensa, y la heroína aún todavía más hipodensa, con una densidad similar al aire. En este ejemplo vemos el scout del TAC que se le hizo a un paciente con sospecha de tener paquetes intraabdominales y si comparamos con la radiografía simple que se le hizo antes, vemos que la correlación es bastante buena. Por eso es siempre muy importante que no nos olvidemos de mirar el scout lo primero. Y estos son pues corte sagital oblicuo y axial del TAC de este mismo paciente donde se confirma la presencia de bastantes estructuras hiperdensas ovaladas con el signo del tic-tac que hemos visto antes, compatibles con paquetes que en este caso eran de hachís y por eso se veían con esa alta densidad. En este mismo paciente, con la ventana de pulmón, podemos ver algunas imágenes del signo del doble condón señalado con la flecha naranja, con ese halo hipodenso de densidad aire rodeando los paquetes, ¿no? Luego en esta imagen en sagital el signo del paralelismo. Otro TAC, el de la izquierda, en este caso post-mortem, de un hombre con sospecha de muerte por intoxicación por portar paquetes de droga, donde se ve también en la ventana de pulmón múltiples estructuras ovaladas hipertensas en el estómago y una de ellas en color transverso que está señalada con la flecha. Y la imagen de la derecha, corte sagital, es otro caso en el que se visualizaron estas estructuras ovaladas pequeñas de disposición paralela que únicamente se observaban en el esófago y que se confirmaron que se trataban de paquetes de drogas. Por eso es muy importante que no nos olvidemos de revisar todo el tracto gastrointestinal, desde arriba, desde el esófago, hasta el final, hasta el recto. Por último, la radiografía y el TAC de otro hombre con sospecha de obstrucción intestinal, en la que, además de la importante dilatación de asas del delgado en rango obstructivo, se visualizan numerosas imágenes hiperdensas señaladas con la flecha en el resto del intestino delgado y en el colon,
que fueron compatibles con paquetes y que fueron la causa también de dicha obstrucción. La ecografía, aunque pueda parecer una técnica atractiva para detectar los paquetes de droga, ya que es bastante accesible, no es invasiva, no ionizante y es económica, no debe considerarse como prueba de elección a realizar en un paciente sospechoso de ser portador de paquetes de droga, porque aunque tiene una especificidad bastante alta, es muy operador dependiente. Esta especificidad va a depender de que la ecografía la haga un radiólogo experto. Y además, la sensibilidad que tiene es muy, muy baja. Es decir, una ecografía negativa no puede excluir realmente la presencia de paquetes de droga ingeridos, porque cuesta mucho visualizarlos entre el gas y las heces intestinales. Lo que sí que puede ser muy útil como primera prueba para detectar líquido libre peritoneal que pudiera quizás indicar una complicación del body packing. Cuando se consiguen ver los paquetes mediante esta técnica, que es bastante difícil, pero bueno, se visualizan como estructuras hiperecogénicas como las que vemos en la imagen, redondeadas o ovaladas con un borde liso que dejan sombra acústica posterior. Por último, la resonancia magnética es una técnica diagnóstica con la que se tiene muy, muy poca experiencia en lo que se refiere a su uso para la detección de paquetes, por lo que su sensibilidad y su especificidad son aún desconocidas. Y entre los artefactos que se observan en las enteros por los movimientos peristálticos y que sí que se sabe que los paquetes no tienen protones libres y por tanto no dan ninguna señal ni en T1 ni en T2, es bastante difícil visualizarlo. Aún así, algunos artículos sí que han indicado que la forma de distinguirlos algo mejor del aire intestinal, porque tendrían la misma señal, sería por su forma, porque los paquetes tienen más o menos pues, una forma regular, parecidos entre ellos, como valadas redondeadas, y también por la localización de esta señal, que como digo es igual la de los paquetes que la del gas intestinal, pero la de los paquetes se localizaría paralela al eje largo del intestino, mientras que en caso de tratarse gas intestinal se localizaría anteriormente porque el paciente está en decúbito supino y perpendicular, veríamos el vacío de señal, la imagen, perpendicular al eje largo del intestino. Y a veces sí que se ha descrito que se pueden ver ligeramente hipointensos respecto a la luz intestinal, como vemos en estas imágenes de resonancia de una mujer embarazada que precisamente se le hizo la reso para no radiarla, porque tenía sospecha de haber ingerido paquetes de droga, y se vieron las estructuras que están señaladas con los asteriscos, que efectivamente correspondían con los paquetes, que se veían discretamente hipointensos respecto al lumen intestinal. La de la izquierda en T1 y la de la derecha un T2 trufi. Y bueno, ahora que ya hemos visto todas las imágenes buenas, de cómo se ven bien, más o menos, voy a enseñaros la realidad de lo que nos encontramos. Voy a enseñaros algunos de los casos que nos preguntaron en el servicio y que han motivado la realización de esta sesión. Esta primera radiografía de abdomen es de una mujer de 40 años que fue traída al servicio de urgencias por la Policía Nacional por sospecha de transporte de droga en cavidad vaginal o anal. Ginecología le hizo la exploración, que fue normal por su parte, y le hacen una placa de abdomen en bipedestación, o sea, mal desde un principio, porque siempre recordemos que se tiene que hacer en decúbito supino. Y bueno, nos piden valoración por nuestra parte. La radiografía es bastante normal, no se observa ninguna de las imágenes que hemos estado viendo antes, un luminograma bastante normal, con heces en marco cólico, gas distal. Así que bueno, la damos de negativa y ante la baja sospecha también por su parte, le dan el alta a la paciente e imagino que la dejan en libertad también. Este otro caso se trataba de un hombre de 57 años, VIH positivo, virus de la hepatitis C positivo, consumidor habitual de lo que él calificó como un rebujo, que luego dijo que era cocaína y heroína, que también lo trae la Policía Nacional a urgencias por sospecha de haber ingerido drogas, o sea, de portar droga en el tracto gastrointestinal. De nuevo le realizan una radiografía simple de abdomen, esta vez sí que lo realizan en decúbito supino, y aunque no se ve tan bien como la anterior, tampoco nos llama nada la atención.
Mm, el patrón de las heces con el gas es más difícil de valorar, pero ampliando se ven algunas estructuras más densas, más ovaladas, pero que tampoco dan clara indicación de que sean paquetes, podrían ser heces perfectamente. Así que bueno, le comunicamos esta urgencia y ante la baja sospecha también por su parte, imagino, le dan el alta y no se le realiza nada más. Este otro caso, una mujer de 49 años que es traída por la policía por sospecha de portar droga en el tracto intestinal introducida de forma voluntaria. Se realiza la radiografía de abdomen, que es bastante difícil de valorar porque está poco penetrada, está muy blanda también por la constitución de la paciente, pero bueno, en la que tampoco llama aparentemente nada la atención, no se ven cuerpos extraños intraabdominales. El luminograma se ve bastante regular, pero no destaca nada. Se comunicó a urgencias, que era bastante difícil de valorar, y bueno, ante la sospecha de ellos y la calidad regular de esta prueba, sí que deciden completar con TAC de abdomen, el cual se hizo bien, sin contraste oral ni intravenoso. El TAC es este que vemos aquí, en el que no llamó nada la atención a nivel intestinal, pero sí que se destacó que se observaba un aumento del diámetro antero-posterior del tercio inferior de la vagina en su vertiente izquierda, con la presencia de burbuja de aire en su interior, por lo que no se podía descartar que existiese un cuerpo extraño de densidad de partes blandas en esa localización. Bueno, Gine la revisó posteriormente y no vio nada, descartó que hubiese ningún cuerpo extraño intravaginal, así que también se le dio el alta. Y por último, esta radiografía de un hombre de 50 años, traído también por la policía a urgencias por sospecha de introducción de droga vía anal, que también mal hecha porque se realizó en bipedestación, parecía bastante normal también. No nos llamaba nada la atención. Ampliando la región pélvica, porque recuerdo que nos decían que la sospecha de introducción vía anal, tampoco vemos un signo claro que sugiera la presencia de un paquete. Quizá, bueno, en la teórica localización del recto sigma se podría ver alguna imagen ovalada, relativamente bien definida, pero bueno, realmente la densidad no permite diferenciarla de las heces para decir que es droga con seguridad. Y bueno, ante nuestras dudas y las dudas también de urgencia y de la Policía Nacional, deciden completarle también con un TAC abdominal. En el TAC, con ventanas de pulmón y usando reconstrucciones multiplanares, la izquierda en un plano axial y la derecha sagital, a nivel rectal, a unos 8 centímetros del margen anal externo, se visualizó una imagen redondeada y bien definida, señalada con la flecha, con densidad de parte blanda central, que está rodeada por un halo de densidad aire hipodenso y que está bastante bien delimitada por una cubierta de paredes finas altamente sospechosa de cuerpo extraño interrectal. He puesto aquí la correlación de la placa de abdomen con un corte coronal de este mismo TAC para que seamos conscientes del reto que supone realmente ver los paquetes en la radiografía. De hecho, si volvemos a ampliar, nos sigue costando, vamos, de hecho yo no podría decir en esa radiografía de abdomen, si me la volvieran a preguntar, que veo el paquete que sí que parece que se ve en el TAC. Ciertamente no sé qué pasó con este paciente porque también se le dio la alta de urgencia, pero imagino que con otras implicaciones legales, pero a las que ya no tenemos acceso. Bueno, ahora sí que sí. ¿Qué quiero que os llevéis a casa? Pues que el body packing es una práctica ilegal de transporte de drogas intraabdominal con importantes implicaciones, tanto médicas como legales, que está en claro aumento en los últimos años, por lo que es necesaria la aplicación de un protocolo específico para un adecuado manejo diagnóstico y terapéutico. Los radiólogos tenemos un papel clave y nuestro diagnóstico va a ser crucial tanto a nivel médico como legal. Y por esta razón podrán solicitarnos la valoración de pruebas de imagen ante sospecha de body packing con carácter urgente. Aunque no está establecida una técnica gold estándar para la detección de estos paquetes, sí que está claro que ante
un paciente que llega a urgencias con sospecha de ser portador de paquetes de drogas, lo primero que habrá que realizarle será una radiografía simple de abdomen en decúbito supino. En caso de que esta sea negativa o dudosa y la sospecha continúe siendo alta, se podrá solicitar un TAC abdominal que realizaremos siempre sin contraste. Y por último, recordad que las modernas técnicas de producción de estas drogas se centran en hacerlas cada vez más indetectables en la imagen, convirtiendo su diagnóstico en un verdadero desafío para nosotros. Debemos conocer por ello los protocolos de las pruebas de imagen más utilizadas, así como estar familiarizados con los signos radiológicos característicos de esta entidad para poder conseguir visualizar los paquetes y llevarnos la medalla. Bueno, aquí la bibliografía que he utilizado y espero que os haya gustado. Muchas gracias.